Muy buenos días, Dios me lo bendiga y me lo guarde en este servicio hermoso que tenemos hoy con un sol radiante. El poder de Dios hace que el sol salga todos los días para todos los seres humanos. Gracias por abrirme esta ventanilla, este portal, este canal, para que la palabra de Dios llegue hasta ustedes, hasta su trabajo, hasta su negocio, donde usted esté, llegue la palabra de Dios. Es necesario de que sean las cosas que nosotros escuchemos la palabra de Dios, porque Dios está en todo y Él quiere de que todos estemos en su palabra. La palabra que traigo para este día de hoy es una palabra bastante fuerte y tiene tiene mucho que contar, mucho que cortar, porque esta palabra es extendida, porque está en el mundo y no la vemos, y está en el mundo y está en nosotros. Entonces sabemos de que todas las cosas que nos suceden en el mundo, cuando estamos en los caminos de Dios, todas las cosas que no nos convienen, nos convienen a bien a nosotros, porque el Señor tiene su control en todas las situaciones. El Señor sabe lo que hace, porque Él ve, escucha, y Él lo sabe todo. A Él no lo podemos engañar. La vida de libertinaje que tenemos, las mentiras que decimos, las fornicaciones, los adulterios, las malas acciones, los malos pensamientos, la maldad del hombre como se ha multiplicado en el mundo. Sabemos muy bien que todas esas cosas están sucediendo, porque todas esas cosas están escritas en la palabra. Yo nuevamente le doy las gracias a ustedes por abrirme este canal. Vamos a orar primeramente en manos de Dios, a poner esto en manos de Dios. Padre Celestial, te damos a ti la gloria y la honra, y toda alabanza te pertenece, Señor. Padre amado, haz tu voluntad en el cielo, también sea hecha aquí en la tierra, en cada vida de cada ser humano, Padre amado. Bendícenos, Señor, danos dirección con este servicio, con este mensaje que tú le estás enviando a tu pueblo, Señor, a tu pueblo escogido. Señor, danos la sabiduría y el entendimiento. Y Señor, también te pido que le abras el entendimiento a aquella persona que está escuchando y que va a recibir este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Vamos a hablar de la iniquidad en la iglesia. Sabemos que todos somos iglesia y que todos conformamos la iglesia de Cristo. La estructura se llama templo, pero los que están dentro del templo somos nosotros, que somos la iglesia. Cada uno de nosotros somos iglesia, indiferentemente al camino que cojamos. Sabemos que somos iglesia porque somos templo de Jesús. Amén. Hoy por hoy la presencia de Dios no se siente en la iglesia. ¿Por qué la presencia de Dios no se siente en la iglesia? Porque el amor a Dios y el temor a Dios se ha perdido. Muchas personas van a la iglesia, sí, se sientan y escuchan, pero los afanes de la tierra, los afanes del mundo, de los problemas, las circunstancias que tienen, no lo deja recibir el mensaje, no lo deja desarrollar, ni siquiera lo deja meditar en el mensaje que están recibiendo, porque cada vez que vamos a la iglesia, bien sea que sea el pastor, el apóstol, el profeta, el que esté en el púlpito, el de la alabanza, el de la oración, el de la intercesión, el que esté allí, le está dando la palabra, y a través de esa palabra le da mensaje que envía el Señor, el Padre Celestial, y no la sienten las personas. Vamos a anotar, si tienen para escribir rápidamente, escriban esto, porque esos son tips que el Señor nos está dando para que tomemos en cuenta en qué tenemos que corregirnos y dejar de pecar y acabar con la iniquidad. Dice, el primero, el pecado e iniquidad el pecado es la rebelión en contra de Dios. Cuando usted peca, usted se está poniendo en contra de Dios, en contra de aquel que lo creó, en contra de aquel que hizo todo por usted, en contra de aquel que lo guarda y lo cuida todos los días. Cuando usted peca, por eso sabemos que estamos en un cuerpo pecaminoso, que nos gusta lo que está en el mundo, que la carne le atrae eso como oro, pero nosotros somos los que tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento y que nos dé espíritu de convencimiento de pecado, y que le dé al espíritu el gran poder para someter a la carne, porque el espíritu es el que somete a la carne, no la carne al espíritu. Muchas veces
La carne somete al espíritu y el espíritu se adormece. Por eso se aparta de nosotros. Por eso las cosas no nos va bien y nos salen mal. ¿Por qué? Porque no estamos en la carne. Hoy en día no le llamamos al pecado, lo llamamos problemas, circunstancias, proceso, lo llamamos aflicción. Eso lo llamamos al pecado, pero es pecado. Pecado es pecado. No hay pecado grande ni pecado chiquito. Hay pecado, es pecado. Muchas veces cuando cometemos un pecado, por más que nosotros no decimos, no, pero es un pequeño, es una mentira pequeñita. Ahí usted está abriéndole puerta al enemigo para que el enemigo entre y se apodere de usted y usted comienza a decir mentiras y a pecar. Y a pecar, y a pecar, y a pecar. Entonces cuando ya usted se viene a ver, ya usted está ya con las cadenas, ya está usted encadenado, sujeto a las tinieblas. Cuando ponemos nuestro corazón a decir mentira y hacemos todas las cosas en mentira, muchas personas se engañan porque no conocemos el corazón de la persona, no conocemos que esa persona nos puede engañar. Pero si nosotros estamos en la palabra de Dios y buscamos de Dios, es eso, el Señor nos va a dar a nosotros las alarmas para que nosotros sepamos de que esa persona viene con un corazón engañoso. Porque Dios nos da la alarma, Dios nos puso al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo a nosotros nos dé esa alarma, ese discernimiento para saber. Pero muchas veces por no leer la palabra, por no escuchar el mensaje, por no escuchar la voz de Dios, por serme el ciego, todas las cosas malas y circunstancias malas me pasan y eso se llama pecado. Pero el pecado no lo llaman pecado, sino lo llaman problema. Pero en realidad es el pecado. El pecado es rebelión en contra de Dios. Iniquidad es un pecado que no se detecta al ojo visible del ser humano. Usted no detecta que es una persona que tiene iniquidad. Todas las personas en este mundo, en este universo, tenemos iniquidad. Venimos con una raíz de iniquidad, de maldición generacional. Y ahí que nosotros mismos, buscando la palabra de Dios, buscando el camino, buscando la puerta, podemos cortar con esa raíz de iniquidad y de maldición generacional. Someternos a los mandamientos de Dios, a las leyes de Dios y a la organización que el Señor quiere hacer en nosotros, porque el Señor tiene un propósito, un plan para cada uno de nosotros. Hay promesas que no se han cumplido, que el Señor las quiere cumplir en cada uno de nosotros, pero nosotros somos los que tenemos que tener la determinación y tenemos que tener la decisión de buscar de esa dirección de Dios, aceptarlo a Él, abrirle nuestro corazón para que la iniquidad y la maldición generacional se corte en nosotros y en nuestra generación. Ya les voy a dar los puntos a ustedes para que ustedes vean que hay puntos donde esta iniquidad permanece en el hombre, en la humanidad, porque el hombre es inestable en todos sus caminos, generalizo todo. Hombre y mujer somos inestables en nuestros caminos. ¿Por qué somos inestables? Porque no tomamos decisiones precisas y decisiones correctas y fijas, sino que cuando ahorita pensamos una cosa, más tarde ya estamos pensando otra. Sabemos que tenemos una mente que trabaja todos los días y que no le damos descanso. Pues yo le digo a usted que descanse su mente y busque la salida a lo que tiene en su cabeza, sin maldición, sin iniquidad, sin hacer el procedimiento, porque ahora todo lo llaman, ahorita todas las cosas del mundo lo llaman modernización. A todas las cosas, no, eso es moderno, a todas las cosas del mundo. Y lo otro es que lo llaman también, es que mi papá es esto, yo también tengo que hacer esto. Eso no significa de que usted vaya a hacer lo mismo que es su papá. Eso se llama maldición, se llama iniquidad. Usted no puede seguir el mismo camino de su papá o de su mamá. Usted tiene que ser superior a su mamá y a su papá. ¿El por qué? Porque Dios lo creó a usted, lo formó igual como formó a su papá y a su mamá en el vientre de su madre. Usted tiene que cambiar, ser diferente. No ser, que es por la tradición familiar. No, la tradición familiar es una cosa, la tradición cultural es una cosa, pero la iniquidad y el pecado está en nosotros y es de nosotros que tenemos que resolver
de que eso sea echado fuera de nosotros. Amén. Dice que se detecta, que no se detecta al ojo visible. A eso la Biblia lo llama la corrupción moral, porque la inmoralidad ha crecido tanto, así como usted ve todas las cosas abundantemente, así crece la inmoralidad y la moral en su casa. Vamos a ver por qué tenemos que saber la iniquidad. Esta está operando en el mundo actual, en el mundo que tenemos, en el mundo que estamos caminando y vivimos, en las cosas que estamos viendo. La iniquidad está actuando ahorita en cada uno de nosotros, porque yo sé que hay muchas personas que ven estos mensajes, que ven las iglesias virtuales, porque hay muchas iglesias virtuales, y escuchan el mensaje, y escuchan lo que el Señor le está hablando, pero la iniquidad que está adentro no lo deja ver más allá de lo que tiene que ver. Muchas veces dice, sí, esa palabra va conmigo, pero no la toma y no la trata de barrer, de limpiar su casa, de limpiar su propio yo, su mismo yo. Tiene que limpiarlo. ¿Qué es limpiar? Sacar la iniquidad, sacar el pecado, sacar la maldición generacional, para que su generación no cargue con esas maldiciones generacionales ni esos encadenamientos. Busque la llave, y la llave se llama Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, vamos a ver por qué tenemos que saberla. Entonces, está operando en el mundo actual. Todas las personas, si no están en el camino del Señor Jesucristo, esta es porque están en iniquidad. Y la iniquidad no lo deja ver. El pecado no lo deja ver. Hasta que el Señor lo recueste a usted a una esquina o lo lleve a una cama de enfermedad para que lo pueda reconocer su pecado, pedirle perdón a Dios y abrirle su corazón al Señor para que su alma sea salva. Porque muchas veces tomamos decisión cuando estamos en una cama de enfermedad, que que sabemos que vamos a morir. Entonces nos acordamos de todas las cosas que hicimos. Y ahí es que queremos arrepentirnos para que el Señor nos dé una nueva oportunidad. El Señor te da tu nueva oportunidad a ti, al espíritu, para que tu espíritu se limpie en tu propio cuerpo. Pero tu cuerpo ya no sirve porque la iniquidad lo destruyó. Y tu cuerpo no sirve. Amén. La iniquidad es un pecado que tienen muchas personas que están en el mundo. Y sus raíces son fundadas por Satanás. ¿Cuál es la iniquidad? Todos tenemos iniquidad. Todos tenemos un pasado fuerte, pasado malo, lo que sea. Tenemos que cortar con eso, enterrarlo y ser una persona, una criatura nueva. Ponernos vestiduras nuevas. Porque cuando la iniquidad sale de nuestro entorno, de nuestra vida, y nos sujetamos en la palabra de Dios, nuestras vestiduras cambian. Pasamos a tener vestiduras celestiales delante de Dios y pasamos a vivir bajo la cobertura del Altísimo. Ahí, porque Dios es un Dios altísimo y estamos viviendo el tiempo de la gracia. Entonces pasamos a vivir bajo la cobertura del Altísimo, ¿verdad? Y nuestras vestimentas y nuestra manera que ha venido a ser mala empieza a ser una manera distinta. Entonces nos vemos que somos distintos. No importa el pecado o la iniquidad que usted haya tenido. Yo he visto grandes personas y he visto que han matado personas, pero su propio yo, cuando se arrepienten, piden perdón a los familiares, piden perdón primeramente a Dios y esa persona cambia. No quiere decir de que eso va a ser de la noche a la mañana. Eso es un proceso. Pero Dios es el que cambia y el que limpia. El Señor dice en su palabra que Él agarró de lo más vil, para hacerlo brillar en el público. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Avergonzamos, Señor. ¿A quién avergonzamos? Los pastores, los maestros. ¿A quién avergonzamos? Avergonzamos a los sabios, a los que quieren ser eruditos, que quieren saber de la palabra y no lo saben, porque no saben actuar. Muchas personas escuchan y ven y leen la escritura, pero leen la palabra, leen la Biblia,
¿Para qué la leen? Para aprendérsela y matarlo a usted con versículos y decirle, este versículo tal dice esto. Y usted dice, wow, este hombre sabe todo. Y ese hombre no sabe nada, porque el Espíritu de Dios no se manifiesta así. Amén. Esa es una iniquidad, porque esa es la raíz de Satanás, que a veces se ha regado por toda la humanidad y que ya está montada con un gran poder por el anticristo. Ya eso está montado. Depende de nosotros si queremos estar en el lado bueno o en el lado malo, porque eso va a ser decisión de usted. Cuando el anticristo se haga presente, viene un arrebatamiento, donde el Señor se va a llevar a lo suyo, a la iglesia. Por eso tenemos que cortar con toda iniquidad y pecado. Por eso tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero muchos queremos sobrepasar la voluntad de Dios. Muchos queremos pasar sobre el poder de Dios. Y Dios es el único que tiene poder para deshacer todas las cosas y las artimañas del diablo, para limpiar su corazón y cortarle toda iniquidad y pecado. Es el único que tiene poder. El ministerio de la iniquidad es un tema público o bíblico que se menciona en 2 Tesalonicenses del 2, capítulo 2, versículos del 2 al 7. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Amén. Significa que Dios nos está dando ahí un mensaje y nos está diciendo que ahorita que tenemos al Espíritu Santo, somos que tenemos que corregirnos y acabar con el pecado y la iniquidad en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque lo único que detiene, fíjense esto, lo único que está deteniendo al enemigo, al anticristo, a Satanás, lo único que lo está deteniendo es el Espíritu Santo. Y cuando Él sea quitado, entonces ahí es donde va a venir la persecución, no tanto de la iglesia, a todos, porque todos somos iglesia, va a venir la persecución y usted va a tener que vender su alma. ¿Para qué? Para Dios. Pero si usted se mantiene firme en la palabra de Dios, puede venir lo que tenga que venir, pero usted no será movido, porque usted será arrebatado. Por eso mismo el Señor dice que Él viene por su iglesia y que Él viene a separar el trigo de la cizaña. Es precisamente por eso, porque tenemos que buscar de Dios. No tenemos que estarnos en las cosas del mundo, porque las cosas del mundo nos traen perdición. La vez pasada yo di un servicio de las cosas del mundo. Podemos servirnos, de lo que está en el mundo, pero no contaminarnos de lo que está en el mundo. ¿Por qué? Porque no tenemos que ser idólatras, no tenemos que adorar la estatua, no tenemos que ir a donde los brujos, no tenemos que adorar y atesorar el dinero que tenemos. Tenemos es que
cuidarlo y pedirle dirección al Señor para que eso sea multiplicado y no sea deshecho, o sea, no desaparezca porque usted tiene iniquidad y usted es un derrochador, usted pierde todo en apuestas, en bebezón, en mujeres. Eso no le agrada a Dios. Por lo tanto, como esa iniquidad está en usted, entonces si usted no se arrepiente y usted no busca de la palabra de Dios, entonces cuando esta palabra suceda, entonces lamentablemente usted se va a quedar. Y si usted no está porque ya usted está muerto, entonces le queda su generación. Porque esa iniquidad y ese pecado de maldición generacional es transmisible, o sea, lo transmite a la generación. Por eso tenemos que cortar. Hay una palabra que dice, que siempre me ha traído, que está en el mundo: no porque mi papá es panadero, yo tengo que ser panadero. No, usted puede ser el dueño de la panadería, usted puede montar franquicia de la panadería, pero usted no es panadero. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Si su papá es médico, usted no va a ser médico, usted va a ser dueño de clínicas. Dueño de clínica para dar ese servicio de médico, pero usted no es médico. Entonces, cada cosa démosle el lugar apropiado en lo que tiene que ser. Si buscamos de la palabra de Dios, sometámonos a la palabra, a los mandamientos, a las leyes que el Señor nos da en la Escritura. Porque la ley del hombre es corruptible, pero la ley de Dios no se puede corruptir, no se puede manchar. Por eso le digo, tienen que buscar de la palabra, tienen que buscar ese camino de Dios. Entonces dice, ¿dónde se describe? Como un poder oculto que se opone a la justicia de Dios. El apóstol Pablo dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, y que solo hay quien al presente lo tiene. Ahorita, la persona que diga mentira, la persona que esté festejando, que se congracia con el mundo, con las tinieblas, tiene iniquidad y maldición generacional. Pero lo vuelvo a decir, esto se transmite a nuestras generaciones, a nuestros hijos, y nuestros hijos a nuestros nietos, y así sucesivamente. Hay quien lo tiene y no se detecta hasta que sea quitado. En el medio, el Espíritu Santo va a ser quitado. Y si usted no logra vivir bajo la gracia de Dios en estos momentos, entonces su alma se va a perder y va a ir a dar al infierno. Esto sea quitado. Esto se refiere al Espíritu Santo que va a ser quitado. Tenemos al Espíritu Santo por ahora y andamos con Él por ahora, y Él nos defiende por ahora, Él nos da dirección por ahora, Él nos aconseja por ahora, pero Él va a ser quitado. Entonces, mientras que usted está caminando ese camino hacia buscando la puerta, pero está en el camino y se desvía, y después vuelve al camino y se vuelve a desviar, usted prácticamente no es una persona indecisa, es una persona que no ha tomado correctamente el camino, y es lamentable porque si eso viniera ahorita, usted se quedará. Por eso tenemos que corregirnos a tiempo, porque es nuestra única salvación, nuestra única dirección es la salvación y la vida eterna. Yo que se lo estoy diciendo, no soy una persona que puede ser que yo mañana pasado me muera, sí, porque no somos semillas para vivir para siempre, no somos, pero yo sé al lugar donde voy. Yo sé a dónde voy a ir, y sé que cometo pecado todos los días, porque me enfado, me airo, sí, pero le pido perdón a mi Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que me puede perdonar. Que tengo a veces malos pensamientos, que me atraen una cosa y me dan malos pensamientos, sí, pero cuando esas cosas le suceden a usted y a mí, nosotros tenemos una palabra muy grande que decir con autoridad: todo mal pensamiento lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo, para que usted pueda seguir en el camino y buscando la puerta de salvación. Le menciono algunos elementos de la iniquidad. 1. La iniquidad es una resistencia organizada contra la autoridad, en particular la de Dios. Es una resistencia organizada.
una organización en contra de la autoridad de Dios y en contra de su propia familia, porque usted como familia es autoridad dentro de su hogar, pero en su hogar no tiene que hacerse como usted diga, sino que usted tiene que someterlo a votación, a reunión, ponerlo a la palestra, discutirlo y buscarle los pros y los contras, lo que más les beneficia a su familia. Y lo que más les beneficia a su familia es el Señor, la salvación. Meta a sus hijos en esa canasta, en ese barco de salvación, para que se salve usted y sus hijos. Estamos ahorita en el mundo, nuestra familia, nuestra generación está en el mundo, pero nosotros somos los responsables de nuestra familia. Somos los responsables porque el Señor, a cada familia, el padre y la madre tienen hijos y cada uno de ellos forma su hogar, pero dependiendo de las enseñanzas en la palabra de Dios que le dimos a nuestros hijos, pueden seguir el camino o como también se pueden desviar. Pero siempre vamos a estar ahí para darle un consejo y decirle: Cristo te ama, acuérdate que Él murió por ti en la cruz y Él resucitó rompiendo el velo del templo para que nosotros tengamos acceso directamente con el Padre. Eso es necesario de que nosotros le demos las advertencias y se lo digamos a nuestros hijos para que busquen del camino realmente como tiene que ser. No tenemos que dejar de que ellos vivan a la deriva, y nosotros el deber de padres, de representantes, como sacerdotes de la iglesia, como sacerdotes, porque cada hogar también es una iglesia, como sacerdotes tenemos que orar para que nuestros hijos y nuestra generación, nuestros nietos no caigan en ese pecado. Y terminemos con la iniquidad. La segunda es: la iniquidad es una conducta repetitiva de pecados que se transmite de generación en generación. Que se transmite de generación en generación. He visto también a muchas personas, a muchas familias que dicen: no, mi mamá murió de cáncer, por eso yo tengo este cáncer. No, el cáncer entra por el pecado, el cáncer es una iniquidad. Usted tiene que cortar con eso. Porque cuando el cáncer entra y usted hace todas las cosas que tiene que hacer para curarse de ese cáncer y usted ve que no hay resultado, entonces trate de curar su espíritu, de arrepentirse en su carne, en su espíritu, porque la verdad que la iniquidad terminó con su cuerpo. Por eso le digo, busquen la dirección y busquen el camino correcto, que es el camino a nuestra salvación del Señor Jesucristo de Nazaret. El espíritu de iniquidad se caracteriza por el engaño, por la mentira, el pecado de la confusión, el adulterio, la fornicación, adorarle a dioses, adorar al dinero, a buscar de los brujos, a buscar de las tinieblas, a buscar de las regiones celestes de maldad y de los gobernadores de las tinieblas. Ese es el espíritu de iniquidad que se caracteriza en eso. Tenemos que buscar de Dios. Si usted es católico, vaya a la iglesia, pero no sea un católico uno más del montón. No, sea amplio y abra su corazón a Dios, porque aún ellos también el Señor los está viendo, porque no todos de los que están allí van a ir al reino de los cielos. Si usted es cristiano evangélico, o es adventista, o es testigo de Jehová, o es del séptimo día, entonces busque, escuche y arrepiéntase y acabe con la iniquidad que está en su hogar, en su familia, con esa maldición que lo ata, que lo tiene atado con grilletes en los pies y no tiene la llave. Y la llave se llama Jesús de Nazaret, cuando nos arrepentimos en verdad. 4. Pablo advierte en la lucha contra el mal. No es contra carne ni sangre, porque los que arman, las armas se deben usar, no solo son humanas ni naturales, sino en el espíritu. Es espiritual. ¿Y cuál es la herramienta? La verdad, la obediencia, el arrepentimiento, el perdón de pecado, la alabanza, orar a Dios todos los días, buscar de Él, escudriñar la Biblia, aprender de Él. Si usted escudriña la Biblia y no la entiende, pídale al Señor que le dé la dirección correcta, que le quite el velo
de sus ojos para que usted pueda entender la palabra que el Señor le está dando, para que usted se fije y sea usted para una brecha. Acuérdese muy bien que nuestra casa tiene que estar en la roca, y si nuestra casa no está en la roca, puede venir los vientos huracanados y no las determina, y hasta ahí llegó y nos vamos a la ruina. Pero si nuestra casa está en la roca, puede venir todo lo que venga, pero nuestra casa permanecerá. ¿Por qué? Porque Cristo es el administrador, el que reina en esa casa. Dice Ezequiel 21, versículo 24. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras maldades, manifestando vuestras tradiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis entregados en su mano. Fíjense, esa palabra es que en el mundo está lleno de iniquidad, el pecado abunda, sobreabunda, la maldad del hombre se ha multiplicado. Entonces significa que nosotros somos los que tenemos que quitarlo del medio. ¿Por qué? Porque nosotros nuestros malos pensamientos los ponemos a flor de piel, la gente lo ve. Entonces es necesario de que usted se arrepienta para que obtengamos el perdón de Dios. Dice, la iniquidad lleva a la destrucción. Si queremos terminar con nuestro pecado, veamos el Salmo 119, versículo 33. Salmo 119, versículo 33, lo buscamos aquí rápidamente. Dice, guía mis pasos conforme a tu promesa, no dejes que me domine la iniquidad. Fíjense, guía mis pasos con tus promesas, con tus planes, con tu organización. Organiza mi hogar, organiza mi familia, organiza mi trabajo, organiza mi negocio. Guía mis pasos, Señor, guía mis pasos con tu promesa y no me dejes que me domine la iniquidad. ¿Por qué? Porque una mentira que usted diga, un desvío de que usted mire y codicie lo que está al lado de usted, la envidia, ya usted entró en iniquidad, en pecado. Es por eso que tenemos que hacer las cosas correctamente delante de Dios y buscar de Él para que Él guíe nuestro paso y no sigamos en el lodo cenagoso de la iniquidad y del pecado, sino que cortemos con eso de raíz. Hay un mal que está en el mundo que dice, tú no te casaste porque yo no me casé, le dice la madre. Pues la madre es la que tiene que cortar esa maldición para que sus hijas todas sean unas hijas de Dios delante de la presencia de Dios, con un matrimonio digno como se merecen sus hijas. Nosotras las madres no podemos pedir las cosas malas para nuestros hijos, sino que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Yo le pido a mi Dios todos los días que mis hijos sean hombres prósperos, sean hombres correctos, sean hombres dignos de Dios, que sean hombres que estén en la calle y que los admiren y le digan, eres un hombre correcto, que sean justos. Yo le pido a mi Dios eso todos los días, que sean padres de familias buenos, que sean hijos buenos con sus padres. Yo le pido eso a mi Dios, porque yo sé que en el mundo hay muchos hijos que no honran a sus padres y dicen, no, yo lo quiero. Honrar a sus padres es orar por sus padres, es darle importancia a su padre. ¿Por qué le digo eso? Porque yo misma soy madre y también soy hija, y yo no veo a mi mamá, pero yo oro por ella, oro por su salud, para que Dios la tenga a ella y le dé salud y vida en abundante. Porque lo más importante de esta vida que estamos viviendo es la salud, no lo que tenemos, no las cosas materiales, sino la vida que Dios nos da en su momento que estamos viviendo, con un corazón humilde. El Señor dice que en el mundo hay muchas personas que tienen soberbia, que son soberbios, que sufren de ira y que tienen una actitud de altivez. Y el Señor dice en su palabra que Él al activo lo vomita.
pero al humilde lo bendice. Ahí le dejo esa palabra para que usted deje la altivez y deje de contestar sarcásticamente y deje de tener mala cara, de tirar las cosas. ¿Qué culpa tienen los corotos cuando usted tira las cosas? Los corotos no tienen culpa, a usted le costó dinero y a usted tendrá que, si se daña, usted tiene que mandarlo a arreglar. Entonces, tengamos un corazón más humilde, arrepentido, cortando con toda maldición de iniquidad, para que buscando la palabra de Dios y vivamos en ella. Daniel 9:5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíos y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. El Señor le está dándote aquí en Daniel una advertencia. Dejemos de ser rebeldes, dejemos de ser impíos, dejemos de ser inmundos, seamos limpios, busquemos y portemos con eso. El Señor nos está dando la oportunidad de que nos arrepintamos de nuestras maldades y pecados. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Arrepiéntanse. No digo que no cometemos pecados, sí, porque estamos en un cuerpo carnal. Y a la carne le gusta que nosotros pequemos y es hundida por Satanás. Pero si nosotros nos paramos firmes y pecamos y pedimos perdón, el Señor nos perdona. No dice la palabra cuando el Señor le dijo a Pedro, si 7 veces tienes que pedir perdón, 70,000 veces más tienes que pedir perdón y ser perdonado. Eso lo dice el Señor en su palabra. Osea 14:2. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quitad toda iniquidad y aceptad el bien, y te ofrecemos la ofrenda de nuestros labios. ¿Cuál es la ofrenda de nuestros labios? Arrepentimiento, perdón de pecado, y que nuestra boca sea palabra de Dios, que nuestra boca salga palabra de Dios para ayudar a nuestro prójimo. No pequemos más, cortemos con esa maldición de iniquidad y seamos personas que recibamos el perdón de Dios como una cascada. Porque cuando el Señor nos perdona, la bendición viene detrás de nosotros y nos alcanza. Amén. Entonces, tenemos que pedir perdón. Dice, tenemos que tener la convicción y pedir perdón a Dios primeramente y a la persona que le hemos hecho daño o a la persona que hemos tenido un mal pensamiento o hemos tenido un corazón rebelde a esa persona o nos hemos equivocado con esa persona o la hemos tratado mal, tenemos que pedirle perdón. Hebreo 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aquí, en este versículo, Hebreo 8:12, el Señor nos está diciendo que si nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón, Él de verdad nos perdonará y nos dará bendición. Y nos guiará nuestros pasos por celdas de rectitud y no por celdas oscuras y negras que nos van a llevar a la perdición. Este mensaje tiene muchas telas que cortar, tiene mucho de qué hablar, pero yo le invito a usted que usted lea la palabra, a que usted escudriñe la Biblia. Así usted no sea cristiano, pero cuando usted agarre una Biblia, usted va a ver que todo lo que usted está leyendo, su vida va a ser transformada. No va a ser de la noche a la mañana, pero el Señor trae abundancia, el Señor trae bendición, el Señor trae salvación y vida en abundancia. Si queremos estar en Él o buscar con arrepentimiento de pecado,
genuino, sin que tenga dudas en tu corazón, el Señor nos dará perdón y gracia. Porque nos viviremos llenos de gracia, con la gracia que estamos ahorita viviendo, porque vivimos bajo la gracia de Dios. Tenemos todavía oportunidad, nosotros los padres, los más antiguos, los que tenemos ya una edad avanzada, tenemos la oportunidad de cortar con las maldiciones generacionales de iniquidad en nuestros hijos, cortar con todo eso. Si el padre ha sido una persona deshonesta, su hijo no tiene por qué ser deshonesto. Su hijo puede ser un hombre correcto y justo. Es la palabra que el Señor le está dejando a ustedes en este video. Piensen, mediten en esta palabra, busquen y escudriñen los versículos que le di. Y hay muchos más versículos que le habla de la iniquidad. Es necesario de que ustedes en este tiempo que tenemos de gracia busquemos correctamente esa palabra, esa dirección, y que el Señor guíe los pasos de ustedes y los míos. Dios me los bendiga y me los guarde. Y quiere que alguien, si quiere recibir a Jesús en su corazón, puede hacerlo. No importa que no esté en una iglesia, sino que esté en una iglesia virtual. Padre, te doy la honra y la gloria a ti primeramente, Señor. Te abro mi corazón, límpiame con tu sangre preciosa, Señor. La sangre que me limpie de todo pecado y toda maldición de iniquidad, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa, Señor. Señor, te acepto como mi Dios y mi suficiente Salvador. No te olvides de mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y que no sea borrado. En el nombre de Jesús. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde hasta el próximo domingo.